La enorme pantalla de la Cámara del Alto Consejo Luminario mostraba otro mundo ardiendo. El líder del Consejo, Ri, observaba impotente cómo el enjambre de naves biológicas descendía sobre su colonia como langostas de cuentos antiguos. Sus largos dedos temblaban mientras se aferraba al borde de su escritorio. «Ese es el octavo mundo que perdemos este mes», susurró. Sus grandes ojos plateados reflejaban las llamas naranjas que consumían la ciudad principal de la colonia. A su alrededor, los demás miembros del consejo permanecieron en un silencio conmocionado. Sus tonos de piel, usualmente brillantes, estaban apagados por el estrés y el miedo. El luminario siempre había sido pacífico durante 10,000 años. Se habían extendido por su sector espacial, construyendo hermosas ciudades de cristal y desarrollando arte, música y ciencia. Nunca habían necesitado armas hasta ahora. Un joven Aide irrumpió en la cámara. Con el pecho agitado por la carrera. Líder del consejo, el enjambre ha cambiado de rumbo. Se dirigían hacia el sistema Senti. El corazón de Rei casi se detuvo. El sistema Senti albergaba a la mayor población civil fuera de su mundo natal. Miles de millones de vidas estaban ahora en riesgo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. 3 días como máximo. El socorrista respondió con la voz quebrada. El consejo estalló en pánico. Algunos pidieron una evacuación inmediata. Otros insistieron en que intentaran negociar de nuevo. RY sabía que el enjambre no negoció. No mostraron piedad. Simplemente consumieron todo a su paso, usando los recursos para construir más naves biológicas. La voz de Rei resonó en la cámara por primera vez en su larga vida. Sintió verdadera ira. Hemos intentado todo lo que está a nuestro alcance. Nuestra tecnología de escudo no puede detenerlos. Nuestras naves más rápidas no pueden superarlos. Necesitamos. Hizo una pausa sabiendo que lo que estaba a punto de sugerir sorprendería a todos en la sala. Caminó hacia la terminal central de la computadora y sacó un archivo que había estado encerrado durante siglos. La pantalla holográfica mostraba un planeta que no se parecía en nada a los apacibles mundos de la Federación Luminaria. Era un mundo de extremos. Tormentas feroces, volcanes activos y vastos océanos. La Tierra, dijo Rei simplemente. Los miembros del consejo se quedaron sin aliento. La Tierra estaba clasificada como un mundo mortal. Un planeta tan hostil que había producido uno de los más especies peligrosas en el espacio conocido. Humanos, no pueden hablar en serio. El miembro del consejo Trell protestó. Los humanos, sus depredadores, toda su historia está llena de guerra. Construyeron sus primeras estaciones espaciales mientras aún luchaban entre ellos. Ria sintió con la cabeza. Conocen la guerra como nosotros conocemos la paz, y ahora mismo necesitamos guerreros. Reprodujo otra grabación. Esta mostraba el ejercicio militar humano que sus exploradores habían capturado años atrás. El consejo observó cómo las naves humanas realizaban maniobras que parecían imposibles. Sus tripulaciones, fuerzas supervivientes que matarían a la mayoría de las especies. Vieron armas que podían atravesar el espacio mismo y armaduras que podían soportar el calor de un pequeño sol. Nuestros antepasados optaron por evitar el contacto con la Tierra por temor a la naturaleza violenta de la humanidad. Rei continuó, pero miren más de cerca. Vean cómo protegen a sus heridos. Observen cómo valoran las vidas individuales. Son depredadores. Sí, pero son depredadores con un código. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez fue un silencio de consideración en lugar de miedo. El enjambre llegará eventualmente a la Tierra. Ri añadió, es mejor acercarse a ellos ahora como aliados potenciales que dejar que se enfrenten a esta amenaza, al menos sin preparación. De esta manera tenemos algo que ofrecer información sobre el enemigo. Tras horas de debate, el consejo finalmente estuvo de acuerdo. Ri compuso el mensaje él mismo, asegurándose de incluir todos los datos tácticos que habían recopilado sobre el enjambre. Añadió pruebas visuales de la destrucción y una petición directa de ayuda mientras observaba cómo el transmisor cuántico enviaba su desesperada llamada a través de las estrellas hacia la Tierra. Ri pensó en todas las historias que había oído sobre los humanos. Se decía que eran capaces de sobrevivir en casi cualquier entorno, capaces de seguir luchando incluso gravemente heridos y ferozmente protectores de quienes consideraban amigos. Que las estrellas nos perdonen si nos equivocamos, susurró, y que nos ayuden si tenemos razón. El mensaje viajó por el espacio, llevando consigo las esperanzas de toda una civilización. Los maestros luminares del arte y la ciencia estaban a punto de aprender si los habitantes de la Tierra respondían a su llamada.
La era de la paz había terminado. La era de los guerreros había llegado. El almirante Tom Walker permaneció inmóvil mientras observaba el mensaje alienígena reproducirse por tercera vez. La enorme pantalla del Comando Central de la Tierra mostraba escenas de destrucción. Hizo que incluso su corazón endurecido por la batalla se hundiera, mundos enteros ardieran mientras extrañas naves biológicas pululan por el espacio. Como Angry Bass, tócalo de nuevo, ordenó, sus ojos fijos en el extraño alienígena de piel azul que había enviado el mensaje. El software de traducción había hecho bien su trabajo, la desesperación en la voz del alienígena se escuchó claramente. Señor, su segundo al mando, el capitán Mike Rollers. Habló, hemos confirmado que el mensaje es genuino, la Federación Luminaria existe. Exactamente donde dicen y nuestros escáneres de largo alcance han protegió las firmas energéticas de masivas batallas espaciales en su sector. Walker asintió lentamente. Había estado en combate espacial durante 30 años, pero nada lo había preparado para este momento. La humanidad siempre había sabido que no estaban solos en el universo, pero se habían centrado en expandir sus propias colonias en lugar de contactar con civilizaciones alienígenas. Ahora esos alienígenas pedían ayuda. Contáctenme con el Consejo Mundial. Ordenó prioridad de emergencia. En cuestión de minutos, la pantalla se dividió en 12 secciones que mostraban a los líderes de los gobiernos unificados de la Tierra. Algunos parecían recién despertados, otros estaban claramente en medio de su jornada laboral. Todos guardaron silencio mientras Walker reproducía el mensaje de Ra. Nos llaman habitantes de los mundos de la muerte, observó el representante chino. Pensativo, nos han estado observando y ahora nos necesitan. Añadió la Unión Africana. Líder, la pregunta es, ¿ayudamos? Walker dio un paso al frente con respeto. Miembros del Consejo. No tenemos opción. Miren estas naves enjambre, se están expandiendo exponencialmente. Si no los detenemos ahí afuera, eventualmente nos alcanzarán aquí. Sacó los datos tácticos que envió la luminaria. Ya han consumido 8 mundos en el último mes. Cada mundo que toman les da más recursos para construir más naves. Es matemática básica, o luchamos contra ellos, mal, en nuestros términos o luchamos más tarde en los suyos. El representante ruso se inclinó hacia adelante y preguntó, ¿qué propone, almirante? Walker, que estaba preparado para esta pregunta, presionó un botón y apareció un nuevo holograma. La flota de la Tierra Unida completa, 300 naves de guerra, desde cruceros de ataque rápido hasta enormes dreadnoughts, todos construidos para sobrevivir a las condiciones más duras del espacio. La tercera flota puede llegar al mundo capital de la luminaria en 6 días a máxima potencia. La primera y la segunda flota pueden proteger nuestras colonias mientras estamos fuera. Tenemos las naves, tenemos las tripulaciones y ahora tenemos la información sobre nuestro enemigo. Estas luminarias, dijo el líder brasileño, parecen tan diferentes de nosotros. ¿Pacíficos avanzados? ¿Por qué deberíamos arriesgar vidas humanas por ellos? Walker sonrió levemente porque eso es exactamente lo que esperan que no hagamos. Son terribles con nosotros, se puede ver en sus mensaje. Creen que somos peligrosos porque evolucionamos en un mundo de alta gravedad lleno de depredadores, pero piden ayuda. De todos modos, no se trata solo de salvarlos, se trata de mostrarle a la galaxia lo que realmente es la humanidad. La Cámara del Consejo guardó silencio mientras consideraban sus palabras. Walker esperó pacientemente. Había aprendido. Hace mucho tiempo que a veces el silencio es el mejor argumento. Finalmente, el presidente del Consejo habló. Todos a favor de enviar ayuda a la Federación Luminaria, uno por uno. Las manos se levantaron. La votación fue unánime. El almirante Walker, el presidente, dijo, tienen plena autoridad operativa. Preparen su flota para las próximas 48 horas. Fueron un torbellino de actividad. Las naves se cargaron con suministros. Se informó a las tripulaciones. Y las armas se revisaron una y otra vez. Walker observó desde su nave insignia, el U-Thunder, como la enorme flota se reunía en la órbita terrestre alta. Mensaje de la luminaria. El capitán Rollers informó que están perdiendo terreno, pero Aguantan. preguntan si recibimos su llamada de ayuda. Walker observó. Su flota. Las mejores naves de la humanidad y las tripulaciones más valientes, listas para luchar contra un enemigo desconocido. En defensa de una civilización alienígena que les temió durante siglos, envíenles esta respuesta. Los habitantes de los mundos de la muerte se acercan.
Mantengan la línea mientras la flota se preparaba para su primer salto más rápido que la luz. Walker pensó en la ironía de la situación. La humanidad había pasado siglos volviéndose más pacífica, más civilizada ahora. Su capacidad para la guerra podría ser lo único que se interpone entre una especie pacífica y la extinción total. Todas las naves preparadas para el salto, ordenó. Demostremos a la galaxia lo que la Tierra puede hacer. La flota humana abandonó un viaje más rápido que la luz cerca del mundo capital luminar. La vista que los recibió fue hermosa y terrible a la vez. Ciudades de cristal flotaban en órbita. Sus superficies reflejaban la luz de las estrellas como una masa de diamantes. Pero entre estas ciudades, naves rotas y escombros contaban la historia de batallas recientes en el puente de los Was. El almirante Walker se limpió mientras las primeras naves luminares se acercaban. Sus naves parecían más obras de arte que buques de guerra. Todas sus elegantes curvas y líneas brillantes nos saludan. El capitán Rollers informó en pantalla. Walker ordenó. La imagen del líder del consejo, Ri, apareció en persona. El alienígena se veía aún más diferente. De los humanos que las grabaciones habían mostrado, su piel azul parecía brillar levemente y sus grandes ojos plateados se abrieron de par en par al ver a la tripulación humana del puente. ¿De verdad viniste? Rey dijo que su traductor estaba convirtiendo su lenguaje musical al inglés. Dimos nuestra palabra. Walker respondió simplemente. Notó cómo el líder luminar se estremeció ligeramente ante su voz más grave. Solicite permiso para atracar en su estación para la planificación táctica. Una hora después, Walker lideró a un pequeño equipo hacia la estación de mando luminar. Los pasillos eran altos y anchos, llenos de una luz tenue que parecía provenir de la nada. Los oficiales luminar retrocedieron cuando los humanos pasaron junto a su piel. Cambiando de color. Un poco nos tienen miedo. La teniente Anna West le susurró a Walker. ¿Puedes culparlos? Respondió en voz baja. Míranos a través de sus ojos. Walker comprendió. Donde las luminarias eran altas y gráciles, los humanos eran más bajos pero de complexión más sólida. Donde sus movimientos eran fluidos y suaves. Los movimientos humanos eran rápidos y precisos, incluso con uniformes de gala. Los humanos parecían listos para el combate. La sala de reuniones era una gran cámara con una mesa circular. Ri y su consejo se sentaron a un lado, los humanos al otro. La brecha entre ellos se sentía más amplia que el espacio físico. Hemos preparado alojamientos para las tripulaciones de su flota. Rey comenzó a decir, pero nuestros sistemas de soporte vital pueden necesitar ajustes para sus necesidades. Walker asintió. Mayor gravedad. Mezcla de aire diferente. Esperábamos esto. Nuestras naves pueden manejar nuestras necesidades. Lo que necesitamos ahora son sus datos tácticos sobre el enjambre. Uno de los miembros del consejo que no se había presentado habló de repente. ¿Cómo pueden pensar en la batalla tan rápido? ¿No necesitan tiempo para prepararse mentalmente? El teniente West no pudo evitar sonreír. Señor, nos hemos estado preparando para situaciones de combate. Carreras enteras, es lo que hacemos. La piel del miembro del consejo se oscureció con lo que parecía ser conmoción, pero la guerra es horrible. Quitar la vida a veces es necesario para protegerla. Walker terminó con firmeza. Se levantó y caminó hacia la pantalla principal de la sala. Muéstrame dónde está el enjambre. Las siguientes horas fueron tensas. Los luminares estaban horrorizados por las tácticas de batalla humanas, que a menudo implicaban el sacrificio deliberado de naves para lograr objetivos estratégicos. Los humanos estaban frustrados por la reticencia de los luminares a tomar medidas agresivas. Finalmente, Walker se hartó. Líder del consejo. Ri, ¿puedo hablar libremente? Ri asintió con sus ojos plateados. Curioso. Nos llamaste porque somos diferentes a ti. Porque venimos de un mundo que nos enseñó a luchar para sobrevivir. Sí, somos agresivos. Sí, pensamos en términos de ataque y defensa, pero todo lo que aprendimos sobreviviendo en la Tierra, cada habilidad violenta que dominamos, ahora la usamos para proteger a otros. Señaló la pantalla que mostraba el avance del enjambre. ¿Viste algo en nosotros? Vale la pena contactarnos. Ahora confía en nosotros para hacer lo que mejor hacemos. La sala. RY guardó silencio. Miró a sus compañeros del consejo. Luego, volvió a mirar a Walker lentamente. Su piel cambió a un azul más profundo. Tienes razón, almirante. Dijo que pedimos guerreros y luego temíamos por ser guerreros. Esto debe parar.
Se puso de pie. Su alta figura, imponente sobre los humanos, nos dijo que necesitaban. La Federación Luminaria se pone en manos de la Tierra. Walker sonrió y, por primera vez, la luminaria no se inmutó ante la expresión depredadora. Primero, tenemos que preparar a tu gente para lo que viene. El enjambre cree que eres una presa fácil. Mostrémosles qué sucede cuando la presa tiene dientes. La reunión continuó. Ambas especies comenzaron a entenderse mejor. Los humanos aprendieron a suavizar sus movimientos y tono, mientras que la luminaria comenzó a ver la fuerza detrás de la franqueza humana. No fue perfecto, pero fue un comienzo. La verdadera prueba llegaría cuando comenzara la lucha. El enjambre llegó exactamente donde el almirante Walker predijo, en el borde del sistema luminario de Próxima. Sus naves biológicas parecían insectos gigantes. Sus oscuros salones. Absorbiendo la luz en lugar de reflejarla, había miles de ellos. Todas las naves, posiciones de batalla. Walker ordenó desde el puente del Thunder a su alrededor. Su tripulación se movió con práctica deficiente, sin movimientos inútiles. Sin pánico, solo la calma, la concentración que emanaba de años de entrenamiento. La luminaria. Los observadores en su puente observaban fascinados. Nunca habían visto nada igual. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos? Uno susurró a otro, la muerte se acerca. El capitán Rollers, que estaba cerca, respondió sin apartar la vista de la pantalla. La muerte ha estado intentando matar humanos desde que bajamos de los árboles. Aprendimos a sonreírle. La primera oleada de naves enjambre aceleró hacia la flota humana. Sus armas biológicas, una mezcla de ácido y plasma, comenzaron a disparar a distancias extremas. Walker observó la formación enemiga y sonrió. Nunca habían luchado contra alguien que se defendiera bien. Dijo, miren cómo se acercan, sin protección para sus flancos, sin fuerzas de reserva. Presionó un botón en su silla de mando. Todas las naves ejecutan el plan de batalla para la flota humana. Divididas en 3 grupos, los acorazados pesados avanzan, su grueso blindaje. Absorbiendo fácilmente los ataques iniciales del enjambre tras ellos, los cruceros se desplegaron en un arco. Las naves más rápidas, los destructores, se desvanecieron en la oscuridad del espacio. Con sus motores fríos, la nave del enjambre rodeó a los dreadnoughts como avispas furiosas disparando sin parar. El blindaje de la nave humana brillaba rojo por el calor, pero se mantuvo firme. El almirante, uno de los observadores luminosos, gritó, sus naves están siendo atacadas. Deben retirarse. Walker negó con la cabeza. Observen y aprendan. El capitán Rollers dijo, Capitán Rollers, los cruceros de repente activaron sus cañones principales, rayos de energía, y atravesaron el espacio, atrapando muchas naves del enjambre desde un costado, mientras se concentraban en los dreadnoughts. Al mismo tiempo, los destructores aparecieron tras el enjambre. Armar la flota, su motor Tau de nuevo. Lanzando misiles a la retaguardia desprotegida del enemigo. El clásico martillo y yunque Walker explicó al asombrado luminario. Dejémosles creer que estaban ganando y luego los atacamos desde varios lados, pero el enjambre no había terminado. Sus naves comenzaron a combinarse físicamente formando naves más grandes que podían soportar más daño. Una de estas meganaves embiste a un crucero humano, partiéndolo por la mitad. Salem es impactado. Rollers informó que están evacuando. Walker presionó otro botón. Todas las naves. Cerca del Salum, iniciar protocolos de protección y recuperación. El luminario observó con asombro cómo 3 naves humanas rompían la formación para proteger al moribundo Salem. Recibiendo fuego intenso mientras las lanzaderas de rescate recogían a la tripulación superviviente. El blindaje de la nave se ennegreció y se quemó, pero no se movieron hasta que la última lanzadera estuvo despejada. ¿Sacrificaste la seguridad de tu nave para salvar a algunos miembros de la tripulación?, preguntó un luminario con asombro. Nunca dejamos a nuestra gente atrás. Walker respondió y luego se giró hacia Rollers. Señale al luminario. Flota de defensa, hora de la fase 2. El luminario. Las naves que se habían escondido tras una luna cercana emergen. No estaban armadas con muchas armas, pero sus escudos avanzados podían desviar los ataques del enjambre. Se posicionaron alrededor de la flota humana, añadiendo su protección al poder de fuego humano. Todas las naves. Walker ordenó un ataque completo. Les mostró qué sucede cuando la ciudad entra en guerra. La batalla duró 3 horas más. El espacio alrededor de Próxima Luminari se iluminó con fuego y explosiones.
Las naves humanas lucharon con una mezcla de precisión táctica y furia agresiva que el enjambre nunca había encontrado. Cuando terminó, las naves restantes del enjambre se retiraron, dejando atrás nubes de escombros. La flota humana había perdido 12 naves. La Luminari no perdió ninguna. Protegidas por las naves humanas, todos habían aprendido lecciones importantes. Los humanos aprendieron que la tecnología defensiva de la Luminari podía ser invaluable. Mientras que la Luminari aprendió que a veces la violencia era necesaria para preservar la paz. Al comenzar las operaciones de rescate, Walker observó a los observadores de la Luminari en su puente. Su piel había cambiado a un color que no había visto antes. ¿Qué significa ese color?, preguntó Esperanza. Uno respondió simplemente: significa esperanza. El comandante Bill Hart se paró frente a un gran mapa holográfico que señalaba diferentes grupos de luz que representaban los movimientos del enjambre a su alrededor. Oficiales humanos y luminares observaban con interés. La sala era una mezcla de eficiencia militar humana y belleza artística luminar, muy parecida a la propia Alianza. «Luchamos en esta guerra». «Mal», dijo Hart con firmeza. «Pensamos como seres civilizados, necesitamos pensar como depredadores». El líder del consejo, Rey, inclinó la cabeza. «No entiendo». Miren el patrón del enjambre. Hart destacó varias rutas de ataque. Son como langostas moviéndose de un objetivo rico a otro, pero ¿qué hacen los depredadores cuando cazan enjambres de presas? El almirante Walker, que había estado escuchando en silencio, sonrió. Apuntamos a sus puntos débiles, los dividimos en grupos más pequeños. Exactamente. El corazón se centró en sectores específicos. El enjambre necesita recursos para construir nuevas naves. No son solo objetivos aleatorios que atacan, sino que siguen mundos ricos en recursos. Si cortamos sus líneas de suministro, un científico luminar llamado Toul dio un paso al frente. Su piel se iluminó de emoción. Hemos notado algo sobre su biología. Naves que necesitan minerales específicos para cultivar sus agujeros vitales. La siguiente hora se dedicó a combinar los instintos de caza humanos con el conocimiento científico de los luminares. Los luminares poseían vastas bases de datos sobre recursos planetarios, pero nunca se les ocurrió usar esta información como arma. Los humanos, con su pasado depredador, vieron patrones. Los pacíficos luminares habían pasado por alto aquí y aquí, sistemas estelares de la marca 3. Estos son los únicos lugares en este sector con las combinaciones minerales adecuadas. El enjambre tiene que ir a ellos eventualmente. Walker asintió, así que preparamos nuestras trampas y esperamos, como cazando en la tierra. La nueva estrategia requería cambios. La flota humana se dividió en grupos más pequeños y móviles. Cada grupo fue emparejado con naves luminares que combinaban el poder ofensivo humano con la tecnología defensiva de los luminares. Comenzaron a atacar las líneas de suministro del enjambre en lugar de enfrentarse a ellos en batallas directas. Los resultados fueron inmediatos. Cerca del cinturón del siglo, un grupo operativo luminar humano capturó una flota de recursos del enjambre por sorpresa. Las naves del enjambre intentaron combinarse en sus formas más grandes, pero los atacantes no les dieron tiempo. Todas las naves ejecutan el patrón de ataque. Comandante Delta. Hart ordenó desde su nave a los Wes Falcón: recuerda, choca y corre, no los dejes, concentra las naves humanas de dentro y fuera de los campos de asteroides usando maniobras que marearon a los miembros de la tripulación de la luminaria con solo ver sus asociaciones de luminarias proporcionadas. Cobertura de escudo. Su tecnología avanzada protegía a ambas fuerzas mientras atacaban en el centro de comando. Walker y Rey observan los informes de batalla que llegan. Tu gente, Lee dijo en voz baja, ahora luchan de manera diferente, más precisamente. Walker asintió, nos estamos adaptando en la Tierra, cada depredador aprende a cazar en él. La forma más eficiente. Mínimo riesgo posible, máxima recompensa. Un oficial subalterno se apresuró a aportar nuevos datos. El enjambre estaba cambiando sus patrones, volviéndose más cauteloso. Estaban aprendiendo, pero también lo eran los aliados. Se oyó una voz por el sistema de comunicaciones. Almirante, hemos confirmado algo interesante. A las naves del enjambre no les gustan las temperaturas extremas. Cuando las atacamos con armas de calor y frío en sucesión rápida, sus agujeros se agrietan. Los ingenieros de la luminaria comenzaron de inmediato a trabajar en formas de modificar sus escudos para crear diferencias de temperatura. Los humanos adaptaron sus armas en consecuencia. Cada bando aportó sus puntos fuertes a la lucha tras un mes de esta nueva estrategia. El empate comenzó a cambiar.
El enjambre perdió 3 flotas de recursos e innumerables grupos más pequeños. Su avance se ralentizó y luego se detuvo. No solo luchamos contra ellos. Hart explicó en otra sesión informativa, los estamos cazando y los humanos han sido depredadores supremos desde que inventamos la primera lanza. Rey observó la pantalla táctica que mostraba cómo se destruían o expulsaban más naves del enjambre. Su gente había temido la naturaleza depredadora de la humanidad durante tanto tiempo. Ahora que esa misma naturaleza los estaba salvando, tal vez, dijo. Pensativo, Evolution sabía lo que hacía cuando creó a tu gente como eres. Walker también miró la pantalla, observando a las naves humanas y luminares trabajando juntas. Perfectamente, nos convertimos en depredadores para sobrevivir, dijo, pero nos convertimos en protectores por elección. La guerra no había terminado, pero por primera vez ambas especies realmente creyeron que podían ganar. El sistema de los 3 solares hacía honor a su nombre. 3 estrellas danzaban una alrededor de la otra en un ballet cósmico eterno. Sus fuerzas gravitacionales creaban zonas de intensa energía que la mayoría de las naves evitaban. Ahora, estas mismas fuerzas se convertirían en un arma. El almirante Walker se paró en el puente del Thunder observando cómo se acercaba la flota enjambre más grande que nadie había visto jamás. Sus naves oscuras bloquearon la luz estelar, moviéndose como una nube de muerte por el espacio. Ahora están desesperados, dijo el comandante Hart. De pie junto a él, han comprometido todo lo que les queda. La flota combinada de luminares humanos esperaba en formación. Lo superaban en número 5-1, pero Walker sonrió. En la Tierra, muchos depredadores derribaron presas más grandes mediante la inteligencia en lugar de la fuerza. Todas las naves, repórtense. El capitán Rollers anunció que las redes de escudos luminares están en. El caminante a toda potencia asintió. Comenzaron las operaciones. El plan era simple e increíblemente complejo. Los 3 soles crearon áreas de polo gravitacional extremo. Las naves normales evitaban estas áreas, pero la luminaria había desarrollado escudos especiales que podían resistir las fuerzas por periodos cortos. La flota de la luminaria humana se dividió en 3 grupos, cada uno liderando una parte de la flota del enjambre hacia diferentes puntos calientes gravitacionales. El enjambre, ansioso por destruir finalmente a sus enemigos, dijo, están mordiendo el anzuelo. Corazón informó que observaba la pantalla táctica. Todos los grupos en posición. La clave del caminante es Cal. Todas las naves ejecutan la maniobra principal en mi marca. Esperó mientras las naves del enjambre se adentraban en la trampa. Las naves humanas encendieron repentinamente sus motores a máxima potencia, usando las fuerzas gravitacionales para impulsarse. Al mismo tiempo, las naves de la luminaria activaron sus escudos modificados, creando una barrera que obligó a las naves del enjambre a adentrarse más en los pozos gravitacionales. Las lecturas de energía están fuera de escala. El científico de la luminaria informó que su piel palideció a casi blanca. Las fuerzas gravitacionales están destrozando sus naves, pero el enjambre no había terminado. Una nave enorme, más grande que cualquier otra que hubieran visto antes, emergió del centro de su flota. Era la nave Queen, el cerebro central que controlaba a todas las demás. Enfoque a todas las naves. Disparen a esa nave de mando. Walker ordenó, pero el blindaje de la nave Queen era demasiado grueso. Ni siquiera las armas combinadas de la luminaria humana podían penetrarla. Fue entonces cuando las cosas salieron mal. La nave Queen liberó una especie de pulso de energía. Varias naves humanas perdieron potencia, flotando indefensas. Una luminaria, naves de defensa. Los escudos fallaron y las armas de enjambre la destrozaron. Estamos perdiendo demasiadas naves. Rollers informó con gravedad, la trampa gravitacional no funciona lo suficientemente rápido. Walker miró la pantalla táctica y luego a los 3 soles que ardían cerca. Presionó el botón C. Aquí el almirante Walker. A todas las naves, replieguen a los fantasmas secundarios. El trueno se encargará de la Queen, señor. Rollers pareció sorprendido. Eso es un suicidio. Walker sonrió con esa sonrisa de depredador que una vez asustó a la luminaria. A veces, el cazador tiene que arriesgarlo todo por la presa. Recurrió a su tripulación. Cualquiera que quiera. Para evacuar ahora es el momento, ni un solo miembro de la tripulación se movió. Los motores del Thunder se encendieron a máxima potencia y se dirigieron directamente hacia la nave Queens. El fuego de las armas de enjambre golpeó su casco, pero Walker no se inmutó. Tenían una oportunidad. Toda la potencia para avanzar los escudos.
Ordenó trazar el rumbo directamente. A través de la corona Sans más cercana. Vamos a usar su calor para aumentar nuestra energía cinética. La tripulación trabajó frenéticamente mientras la nave aceleraba, la temperatura subió a niveles peligrosos. Las alarmas de advertencia sonaron por todas partes. La nave impaciente. En 10 segundos, Rollers gritó. Walker se aferró a su silla. La Tierra y la luminaria, el trueno, brillaban al rojo vivo por el calor solar. Se estrelló contra la nave reina a velocidad relativista. El impacto fue visible en todo el sistema. Ambas naves estallaron en una explosión masiva, pero Walker había calculado correctamente. La explosión, combinada con las fuerzas gravitacionales, creó una reacción en cadena sin el control de la nave reina. Las naves del enjambre restantes cayeron en el caos. Muchas fueron destrozadas por la gravedad. Otras se destruyeron a sí mismas en su confusión. La voz del comandante Hart crepitó por el canal de emergencia. «Almirante, ¿me recibe?» Almirante Walker. Hubo estática, luego una señal débil. «Todavía aquí. Comandante, refuerzos. El puente resiste. Podrían necesitar un remolque a casa». Las naves humanas y de la luminaria restantes se apresuraron a rescatar a la tripulación del trueno. Habían ganado, pero el costo había sido alto. Sin embargo, mientras Walker miraba su nave dañada, pero superviviente, supo que había valido la pena. El enjambre estaba destrozado. Los cazadores habían ganado. Un mes después de la batalla de los 3 soles, la luminaria. El mundo capital era más hermoso que nunca. Los edificios de cristal brillaban a la luz del sol, sus superficies reparadas y relucientes, pero ahora, entre la elegante arquitectura de las luminarias, se alzaba algo nuevo, un monumento de acero terrestre y cristal luminario que mostraba naves humanas y luminarias luchando codo con codo. El almirante Walker, aún caminando con una ligera cojera a causa de sus heridas, se paró ante la multitud reunida de ambas especies. Las diferencias entre ellos seguían siendo claras: humanos, sólidos y compactos, luminarios, altos y elegantes, pero ahora permanecían juntos y cómodos. La guerra había terminado. Walker anunció simplemente: las últimas naves del enjambre han sido rastreadas y destruidas. Nuestros mundos están a salvo. El líder del consejo, Dee, dio un paso al frente. Su piel brillaba con un azul profundo de orgullo y felicidad. Hoy hacemos más que celebrar la victoria. Celebramos una verdad que nosotros, luminarios, hemos olvidado. La fuerza puede servir a la paz. Que aquellos a quienes una vez temimos puedan convertirse en nuestros mayores protectores. La multitud vitoreó. Las voces humanas y luminarias se mezclaban en órbita sobre las naves supervivientes de ambas flotas. Formaron una guardia de honor por los perdidos en la lucha. El comandante Hart de pie con un grupo de humanos. Y los oficiales de la luminaria sonrieron al ver a varios niños de la luminaria pedirle a un marine humano que les contara historias sobre la Tierra. La expresión seria del marine se suavizó al describir los océanos y montañas de la Tierra a su fascinada audiencia. «Ya no nos temen». Hart le dijo al capitán Rollers, que estaba cerca: «Mejor que eso». Rollers respondió: «Nos entienden». No fue solo la luminaria quien cambiaría a otras civilizaciones alienígenas que habían visto la guerra desde la distancia. Ahora enviaban misiones diplomáticas tanto a la Tierra como a la luminaria. Las especies de la Federación que antes habían evitado a la humanidad ahora buscaban su protección y amistad. Walker se abrió paso entre la multitud hacia donde un grupo de nuevos cadetes, tanto humanos como luminarias, se preparaban para comenzar su entrenamiento juntos. La luminaria se había dado cuenta de que, si bien preferían la paz, necesitaban saber cómo luchar. Los humanos se habían ofrecido como voluntarios para enseñarles mientras aprendían la ciencia y la cultura de la luminaria. A cambio, recuerdan que Walker les dijo a los cadetes que lo que hace a un guerrero no es la capacidad de luchar, sino la sabiduría para saber cuándo luchar y cuándo hacer las paces. Una luminaria crió a su hijo. «Mano. Y almirante, mis padres solían contarme historias sobre peligrosos habitantes de los mundos de la muerte, pero ahora dicen que nos equivocábamos sobre los humanos». Walker pensó por un momento: «No, no te equivocaste, somos peligrosos. Evolucionamos». Sus depredadores sobrevivieron a un mundo hostil y aprendimos a luchar antes de aprender a hablar. Pero ser peligroso no es lo mismo que ser malvado. Un escudo es peligroso para quienes dañan a otros. Un guardián debe ser peligroso para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos». Más tarde esa noche, en una tranquila recepción en la cámara del Consejo de las Luminarias, Ree y Walker se quedaron mirando las estrellas.
Otras especies llaman a la Tierra el mundo guardián. Ri dijo, dicen que los humanos ya no son habitantes de los mundos de la muerte, sino protectores, los que se interponen entre la paz y el caos. Walker negó con la cabeza sonriendo. Seguimos siendo habitantes de los mundos de la muerte. Rey, solo somos habitantes de los mundos de la muerte que encontramos un mejor propósito para nuestra fuerza. Bajo ellos, en la ciudad, los humanos y las luminarias trabajaron juntos para construir nuevas naves que combinan la durabilidad humana con la tecnología de las luminarias. La próxima generación estaría mejor preparada si otra amenaza surgiera de las profundidades del espacio. Tu gente temía nuestra naturaleza depredadora. Walker continuó, pero fuiste lo suficientemente valiente para pedir nuestra ayuda de todos modos. Ese es un tipo de fuerza diferente. La piel de Rey cambió a un nuevo color, uno que los humanos habían aprendido que significaba una profunda amistad. Quizás esa sea la mayor lección de esta guerra. La verdadera fuerza no se trata de poder o violencia, se trata de usar lo que la naturaleza te dio para proteger a los demás. Mientras la noche caía sobre la capital, las estrellas parecían brillar más que antes. En algún lugar, otras civilizaciones miraban hacia la Tierra y la luminaria Fe. Con nuevos ojos, ellos ya no veían una especie peligrosa a la que temer ni una pacífica a la que proteger. Vieron a los guardianes.